Bienvenidos un día más, o quizás por primera vez, a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, mucho amor. Porque hoy, precisamente, vamos a hablar de amor. No de cualquier amor, sino de ese amor que trasciende el tiempo, ese amor que te hace sentir mariposas en el estómago incluso después de años, ese amor que, como diría la canción, es eterno. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande y Kerem, o como muchos de ustedes los conocen, Eda y Serkan de Love is in the Air. Vamos a analizar su relación, desde sus inicios en la pantalla hasta, bueno, lo que parece ser un amor que ha florecido también fuera de ella. Porque seamos honestos, ¿quién no se ha preguntado alguna vez si esa química explosiva que vemos en la televisión es real? ¿Si esa conexión que traspasa la pantalla también existe cuando las cámaras se apagan? Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio amoroso, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Por aquí encontrarán mucho contenido sobre series, películas, chismes de farándula, y sobre todo, mucho análisis y reflexiones sobre el amor en todas sus formas. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es en sí misma una telenovela. Se conocieron en el set de Love is in the Air y desde el principio, la química entre ellos era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, eran polos opuestos que se atraían, una historia clásica pero que ellos supieron llevarla a otro nivel con su talento y, por qué no decirlo, con esa chispa que irradiaban juntos. Recuerdo perfectamente los primeros episodios. Eda, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto workaholic y obsesionado con el control. Dos mundos que chocan, se repelen y finalmente se enamoran. Y mientras la historia de amor de Eda y Serkan se desarrollaba en la pantalla, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem fuera del set no tardaron en aparecer. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier romance. Decían ser solo amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero las miradas, las sonrisas cómplices, las fotos que compartían en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Crearon clubs de fans, hashtags, vídeos recopilatorios con sus mejores momentos juntos. La histeria colectiva era palpable. Y es que, ¿quién no querría que Eda y Serkan fueran pareja en la vida real? Su amor en la serie era tan intenso, tan real, que era difícil creer que no hubiera algo más allá de la actuación. Y la verdad es que con el tiempo los rumores se confirmaron. Hande y Kerem finalmente hicieron pública su relación. Fue un momento épico para todos los fans. Verlos juntos, felices y enamorados, era como un sueño hecho realidad. Parecía que la ficción se había convertido en realidad, que Eda y Serkan habían traspasado la pantalla y estaban viviendo su propio cuento de hadas. Pero como en toda buena historia de amor, también hubo momentos difíciles. La presión mediática, la atención constante de los fans, las agendas apretadas de trabajo, todo esto puso a prueba su relación. Hubo rumores de crisis, de separaciones, de infidelidades. Pero ellos, contra viento y marea, parecían superar todos los obstáculos. Lo que siempre me ha fascinado de Hande y Kerem es su naturalidad. A pesar de ser dos de las personas más famosas de Turquía, siempre han intentado mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. No son de esos que exponen su relación en redes sociales cada 5 minutos, ni que se involucran en escándalos mediáticos. Son reservados, discretos y sobre todo, muy respetuosos el uno con el otro. Y eso, creo yo, es una de las claves de su éxito como pareja. Han sabido encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, entre su trabajo y su relación. Han sabido proteger su amor de las influencias externas y construir una relación sólida y duradera. Pero, ¿qué es lo que hace que la relación de Hande y Kerem sea tan especial? ¿Por qué nos sentimos tan identificados con ellos? Creo que la respuesta es simple, porque su amor es real. No es un amor fabricado por la prensa, ni una estrategia de marketing para promocionar una serie. Es un amor genuino, y ha surgido de la conexión profunda entre dos personas. Hande y Kerem se admiran, se respetan, se apoyan mutuamente. Se ríen juntos, se divierten juntos, se enfrentan a los desafíos juntos. Son compañeros, amigos, amantes. Son un equipo.
Y eso en el mundo de la farándula es algo muy raro de encontrar. Y es precisamente esa autenticidad lo que nos atrae tanto. Nos sentimos identificados con su historia porque vemos en ellos un reflejo de lo que todos anhelamos, un amor verdadero, un amor que nos haga felices, un amor que nos acompañe en las buenas y en las malas. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó con Hande y Kerem? Pues bien, aquí es donde la historia se pone un poco agridulce. A principios del 2022, los rumores de una ruptura se hicieron cada vez más fuertes. Y lamentablemente esta vez eran ciertos. La pareja confirmó su separación, dejando a todos los fans con el corazón roto. Las razones de la ruptura, como siempre, no se hicieron públicas. Se especuló sobre agendas incompatibles, sobre diferencias irreconciliables, sobre la presión de la fama. Lo cierto es que al final, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Pero a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos siguen siendo evidentes. Han seguido trabajando juntos en proyectos profesionales, han compartido mensajes de apoyo en redes sociales y han demostrado que, aunque el amor romántico haya terminado, la amistad y el afecto pueden perdurar. Y es que al final, eso es lo que importa. Que más allá de las etiquetas de las relaciones amorosas, lo que quede sea el respeto, la admiración y el cariño. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que eso es precisamente lo que ha quedado. Así que, mis amores, después de este recorrido por la historia de amor de Hande y Kerem, ¿qué podemos concluir? Pues que el amor en todas sus formas es un misterio. Que a veces dura para siempre y a veces simplemente se transforma. Que lo importante es vivirlo intensamente, disfrutarlo al máximo y aprender de cada experiencia. Y que aunque la historia de amor de Eda y Serkan no haya tenido un final feliz en la vida real, siempre nos quedará la magia de la serie, la química innegable entre Hande y Kerem y la esperanza de que, quizás algún día, sus caminos vuelvan a cruzarse. Porque, como dice el dicho, el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación de Hande y Kerem. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome qué les pareció. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la serie Love is in the Air? Déjenme saber en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Por aquí encontrarán mucho más contenido sobre series, películas, chismes de farándula y sobre todo, mucho amor. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espera, mis chiquitines. Que todavía no hemos terminado de exprimir este jugoso tema. Porque detrás de esta historia hay mucho más que una simple relación de telenovela. Hay estrategias de marketing, hay fans obsesionados, hay presiones sociales y, sobre todo, hay dos personas intentando navegar por un mundo que a veces puede ser muy cruel. Profundicemos un poco más en los inicios de todo este fenómeno. Love is in the Air no fue solo una serie más. Se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Y claro, con la fama llegan los contratos, las exclusivas, las portadas de revistas y la necesidad de alimentar la narrativa. ¿Creen ustedes que fue pura coincidencia que, justo cuando la serie estaba en su punto más alto, los rumores del romance entre Hande y Kerem se intensificaran? No estoy diciendo que su amor no fuera real, para nada. Pero es innegable que la maquinaria del marketing se puso en marcha para sacar el máximo provecho a la situación. ¿Y quién puede culparlos, verdad? Al final, todos quieren un pedazo del pastel. Pero volvamos a esa química que traspasaba la pantalla. Esa chispa que hacía que Eda y Serkan fueran tan irresistibles. ¿Era solo actuación? Por supuesto que no. Hande y Kerem son dos personas muy talentosas, pero también son humanos. Y cuando dos personas pasan tantas horas juntas, compartiendo experiencias, emociones y hasta frustraciones, es natural que surja una conexión. Además, no olvidemos el contexto. Estaban trabajando en una historia de amor, interpretando a personajes que se amaban profundamente. Tenían que besarse, abrazarse, mirarse con ternura. Era inevitable que sus emociones se mezclaran. Y esa mezcla, esa fusión de la realidad y la ficción, es lo que hizo que su relación fuera tan cautivadora para el público.
Ahora hablemos de los fans. ¡Ay, los fans! Son el alma de cualquier serie, de cualquier película, de cualquier celebridad. Son los que compran los productos, los que ven los programas, los que comparten las noticias en redes sociales. Y en el caso de Hande y Kerem, los fans fueron una fuerza imparable. Crearon comunidades online, tradujeron la serie a decenas de idiomas, organizaron eventos para celebrar su amor. Eran una legión. Y claro, con tanta pasión, también llegaron las exigencias. Querían saberlo todo sobre su relación, querían verlos juntos en todo momento, querían que su amor durara para siempre. Y aquí es donde la presión mediática se hizo más fuerte. Hande y Kerem se convirtieron en propiedad pública. Cada movimiento que hacían era analizado, criticado, alabado. No podían salir a cenar sin ser fotografiados, no podían discutir sin que la noticia se propagara como la pólvora. Era una vida sin privacidad, sin espacio para respirar. Y es que, mis amores, la fama tiene un precio muy alto. Y a veces ese precio es la felicidad personal. Porque cuando estás constantemente bajo el escrutinio público, es muy difícil mantener una relación sana y estable. Las expectativas son demasiado altas, las críticas son demasiado duras y la presión es demasiado intensa. Además, no olvidemos que Hande y Kerem también son personas con sus propios sueños, sus propias ambiciones, sus propios miedos. Hande quería seguir creciendo como actriz, explorar nuevos papeles, demostrar su talento en otros géneros. Kerem quería expandir su carrera como productor, crear sus propios proyectos, contar sus propias historias. Y quizás en algún momento sus caminos empezaron a divergir. Quizás sus prioridades cambiaron. Quizás se dieron cuenta de que aunque se amaban profundamente, no podían seguir juntos en la misma dirección. Y eso, mis amores, no es un fracaso. Es simplemente parte de la vida. La ruptura, como ya les conté, fue un golpe muy duro para los fans. Muchos se sintieron traicionados, desilusionados, como si su propio cuento de hadas se hubiera derrumbado. Pero la verdad es que Hande y Kerem no les debían nada. Eran libres de tomar sus propias decisiones, de seguir sus propios corazones. Y lo más admirable de todo es que a pesar de la ruptura, supieron mantener la compostura. No se enzarzaron en peleas públicas, no se dedicaron indirectas en redes sociales, no hablaron mal el uno del otro. Demostraron una madurez y un respeto que son dignos de admiración. Han seguido trabajando juntos, han compartido proyectos profesionales y han demostrado que aunque el amor romántico se haya transformado, la amistad y el cariño pueden perdurar. Y eso, mis amores, es una lección muy importante. Porque al final las relaciones cambian, las personas evolucionan y lo único que importa es mantener el respeto y la admiración por aquellos que han sido importantes en nuestra vida. Así que para concluir esta larga reflexión, quiero decirles que la historia de Hande y Kerem es mucho más que un simple chisme de farándula. Es una historia de amor, de fama, de presión, de sueños y de decisiones difíciles. Es una historia que nos enseña que el amor puede ser mágico, pero también puede ser complicado. Que la fama puede ser emocionante, pero también puede ser asfixiante. Y que al final, lo único que importa es ser fiel a uno mismo y seguir el camino que nos dicte el corazón. Y ahora sí, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta profundización en la historia de Hande y Kerem. No olviden dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.